Hola chicos, ahora vamos a hacer la parte 1 de comunicación entre scripts. Servirá para un montón de cosas. Pues esta es la parte 1 y lo voy a hacer rápido para que pues vaya rápido, ¿vale? Pues este es el cubo. Entonces, veis que está ahí aquí, ¿no? Lo que podríamos hacer es darle aquí. Entonces veis la main camera. Pues podríamos darle a copy component y en este caso le daremos aquí clic derecho y darle paste component values, le daremos a F para acercarnos y aquí lo tenemos, pero aún no lo vemos. Entonces vamos a ver la main camera, que es lo que mira. Entonces concretamente lo que tendríamos que hacer es que el cubo se pusiese un poco por aquí, en este caso, ¿vale? Y luego concretamente para crear un texto, en este caso podríamos por ejemplo poner un texto, por ejemplo ponemos un texto normal en el canvas. En este caso, el texto no se ve, porque es muy pequeñito, no sé si lo veis por aquí. Entonces lo que podríamos hacer es pues aumentar la fuente, ponerlo a link geometry, wrap, overflow y overflow. Entonces podemos ver el texto en este caso. New text. Lo que podríamos hacer es rescalarlo, en este caso. Aquí, perfecto. Vale, pues pondremos, por ejemplo, hola. Por ejemplo. Entonces lo que podríamos hacer, en este caso, es pues crear un script, por ejemplo, para modificar el cubo. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es poner, por ejemplo, cambiar, a ver qué hay de cubo, de propiedades de componente. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es desactivar el mesh render o, por ejemplo, sí, de forma muy sencilla podríamos cambiar, por ejemplo, también podríamos cambiar el material. Yo creo que concretamente para hacerlo más sencillo, desactivar el mesh render y ya está, ¿vale? Hacer que se desactive y el texto concretamente, pues, cambiarle a adiós, ¿vale? Pero concretamente eso al iniciarlo, ¿vale? En este caso aprenderemos. Por ejemplo, ahora si lo iniciamos, no pasa nada. Entonces, muy sencillamente lo que podríamos hacer es crear un script en los dos. Por ejemplo, lo que vamos a hacer, desactivar cubo, nuevo script, pondremos cubo. Vale, voy a pausar el vídeo. Vale, vamos a editar el script. Muy bien, aquí tenemos abierto un script y en cubo daremos aquí y daremos pues cambiar texto a adiós, por ejemplo, muy sencillo, ¿vale? Vale, chicos, le daremos clic derecho, editar script. Perfecto, pues tenemos los dos. Pues lo que podríamos hacer primero es, bueno, ahora si damos al play no pasa nada. Concretamente, si podéis ver, no ocurre prácticamente nada, ¿vale? Pero vamos a hacer en este momento, hacer que hola, bueno, sí, en plan, que hola se convierte en adiós desde el cubito este. Pues muy bien, lo que podríamos hacer es, bueno, le damos al cubo aquí. A ver qué tal. Y perfecto. Pues ahora lo que tendríamos que hacer, la forma que os voy a enseñar esta vez es muy sencilla. Lo que podríamos hacer es, mira, creo que el nombre es desactivar cubo, ¿no? Si no lo podéis ver aquí, ¿no? Desactivar cubo. Entonces lo único que tendríamos que hacer es hacer una herencia. Por ejemplo, pondremos desactivar cubo. Y aquí concretamente, pues... Bueno, no...
Vale, pues el cubo vale, ahora se está guardando. Vale, pues cambiar el texto a Dios. Bueno, concretamente vamos a poner control Z y lo pondremos en... Bueno, sí, pondremos desactivar cubo, ¿vale? Entonces, muy sencillamente, como ya tenemos la herencia, ya podemos modificarlo todo completamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues muy sencillo, podríamos poner un public string en desactivar cubo, que entonces el string se pondría aquí, pero en texto en este caso. Se pondría el string aquí, que el string es una cadena de textos. Podríamos poner, por ejemplo, public string, pues, por ejemplo, adiós texto, por ejemplo. Y poner, por ejemplo, yo qué sé, adiós, como habíamos pensado, ¿no? Entonces, concretamente lo que podríamos hacer, por ejemplo, es crear un void, en este caso, para que lo llamemos desde el start. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es public void adiós contenedor, por así decirlo, ¿vale? Donde digamos que es un contenedor, sí, un contenedor almacén, por ejemplo. Entonces, lo que se haría en este caso es, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es, pues, utilizarlo, en este caso. Pues en este caso daremos aquí y, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, en este caso, CameObject.find y, por ejemplo, poner text. En este caso no haría falta. Bueno, como esto concretamente, este cubo lo vamos a llamar desde aquí, pues entonces podríamos hacerlo de esta forma, ¿vale? Si no, en este caso simplemente sería un getComponent. Mira, si por ejemplo ponemos getComponent y ponemos texto, bueno, tendríamos que poner UI, la librería UI, para que lo entienda, pues si no daría error. Entonces, después de esto, lo que podríamos poner es .text, que concretamente es esto, es el text. Pues, por ejemplo, poner más cosas, por ejemplo, más propiedades. Por ejemplo, podéis poner, yo sé, por ejemplo, color. Es, bueno, es cuestión de, bueno, o por ejemplo, bueno, muchas cosas, concretamente. Bueno, hacemos esto y ponemos, por ejemplo, color. Que el color es esto de aquí, podrías cambiarlo, por ejemplo. O también lo que podrías hacer es, por ejemplo, font size. Pero bueno, en este caso, para verlo más sencillo, pondremos .text, que es lo más sencillo. Entonces, lo que podríamos hacer es, pues, poner el string, concretamente, de adiós texto, por ejemplo, en este caso. Pero esto así no se hace, sino se haría así, ¿vale? O también otra opción que podrías hacerlo, ¿vale? Porque esto se llama aquí, pero también podrías hacerlo así, ¿no? Poner adiós, de las dos formas. Pero bueno, esto se desactiva. Lo bueno de esta forma es que así lo puedes llamarlo desde el inspector. Entonces, en este caso, aún no ha pasado nada, porque está en un almacén, pero tenemos que llamarlo o en el start o en el update. Podríamos hacerlo desde aquí, pero queremos hacerlo desde otro lugar, que es desde esta, la parte, el script que está en el cubo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que podríamos hacer es, cuando empieza el juego, pues ponerlo aquí, básicamente. Poner adiós contenedor almacén, en este caso. Y ya no habría ningún problema, porque lo hemos llamado en el start, como podéis ver. ¿Vale?
Perfecto. Pues ya está. Entonces en este caso se cambiará el texto a adiós. Como podéis ver. ¿Vais a ver? Adiós.